Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer a la bruja malvada de Blancanieves. Mide 25 centímetros de alto. Vean los detalles. Vamos a necesitar varias cosas que voy a dar a continuación la lista. Espero que les guste este tutorial. Vean. El vestido es separado, la capa también está separada. O sea, tuve que hacer primero la muñequita y luego ya todo lo demás. ¿Ok? Este es otro tipo de manera de hacerla, porque pudimos haber hecho el cuerpo completo, o sea, el vestido pegado al cuerpo, pero no está pegado al cuerpo. Entonces espero que les guste y es mi versión de la bruja malvada de Blancanieves. La muñeca mide 25 centímetros de alto. Ok, como ya vieron, hice a la bruja de Blancanieves, que es la bruja malvada, algo así se llama. No tiene nombre en específico, pero vamos a utilizar estambre angorita. Ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre, eso no hay ningún percance. Voy a utilizar color negro para la capa. Los dos tipos de morado es para el vestido y este es para las mangas. Ay. Carne para la cara, las piernas y el cuerpo, porque voy a hacerlo. La falda va separada, las mangas también, la capa también. El blanco es para el cuello de la capa. Y me falta, es que estoy pensando si tejer la corona o ponerla de color, de un cartón dorado que tengo. Ando pensándole, pero si no, también necesitamos color amarillo. Y ya. Entonces, voy a necesitar también botones estilo hongo de 1.5 centímetros de diámetro en color negro. A ver, aquí está. Necesitamos también un botón amarillo brillosito porque lleva un botón en la capa. Es lo que estoy viendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dejen veo la foto. Ah, y vamos a cubrir la cara porque no lleva cabello, pero está cubierto de negro con lo de la capa, pero eso lo vamos a ir tejiendo. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y vamos a necesitar unos detallitos en rojo, pero podemos usar estambre en pedacitos. Es que yo creo que yo tengo un cordón en color rojo porque es el de la cintura. Es que estoy viendo cómo está la muñequita. Y lleva una orilla blanca en todo lo que son las mangas. Y creo que en la capa. Sí, en la capa también. Entonces, espero que les guste. Voy a ocupar un gancho del número 3. Y creo que ya. Que estoy viendo todo lo que necesito, pero no, creo que ya. Entonces, vamos a comenzar tejiendo los brazos. Y la voy a hacer en mi versión gordita. Así, porque me están pidiendo las villanas. Entonces ya tengo a Maléfica, a Úrsula. Ahorita hago a esta y me faltan un poquito más de villanos, ¿ah? No sé cuáles, es que tengo que ver. Porque con Mulan en sí no hay mala. Tampoco con la de la princesa y el sapo.
Con la Cenicienta tampoco, ¿verdad? Es la madrastra. A ver si hacemos a la madrastra. Ese estaría bueno. Ok, entonces vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, ya quedó la primera manita. Voy a enseñarles a tejerla. Vamos a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y para subir a la siguiente vuelta es una cadena. Y donde está la cadena voy a empezar el primer punto bajo. O en esta ocasión va a ser un aumento. Entonces vamos a tejer en la vuelta 2 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. De la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces, 3 veces. 2 puntos bajos, una disminución 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Vean, ya es la última. Ok. Y de la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Entonces de la vuelta 8 a la 15, punto por punto, lo tejo, relleno y van a rematar. Y ya quedaron los 2 brazos. Ok, ya quedaron los 2 bracitos. Ahora vamos a comenzar la pierna. La pierna, la primera se remata, la segunda no. Ya consulté con el gurú de mi canal, que es mi esposo, y me dice que por qué mejor no hago el vestidito aparte. Entonces voy a hacer la muñequita y aparte vamos a hacer el vestido, ¿ok? Entonces, vamos a tomar el color negro y voy a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Y en la segunda vuelta voy a hacer una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Entonces, así. Punto por punto. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero vamos a tomar el punto completo. ¿Ok? Entonces son 24 puntos bajos en cada vuelta.
la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena, ¿ok? Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones, 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y me da un total de 18 puntos bajos. Vamos a cambiar en la vuelta 9 de color al color carne. Y hago esto. Hago como que tejí bueno, tejo en color crema o carne y hago el amarre con lo demás. ¿Ok? Y ya quedó el cambio de color. Entonces, en la vuelta 9 vamos a hacer 4 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4 y una disminución. Pero hago esto, miren. Hago la disminución normal y hago otro punto más para que quede parejita a la línea, ¿ok? Lo hago 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Vean. Y la última. 2, 3, 4 y la última disminución. ¿Ok? Entonces rellenamos y tejemos de la vuelta 10 a la 18 punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Si es tu primer piernita, puedes rematar. La segunda no la remates y vamos a cambiar a color blanco. ¿Ok? O no, mejor a color morado. El morado fuerte, porfa. Entonces, lo tejo y regreso de la vuelta 10 a la 18. Ok. En la vuelta 19 vamos a cambiar a color morado. Voy a tejer el punto, doblé la puntita y tejo el punto. Hago el amarre. Así. Entonces, tejo una cadena y vamos a hacer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 3 cadenas. Alineo las piernitas y clavo. Y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en las 3 cadenas voy a tejer un punto bajo. 1, 2 y 3. Y tejo los 5 puntos bajos de la primer pierna. 1, 2, 3, 4 y 5.
y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer lo mismo. Subo con una cadena, tejo 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en las 3 cadenas tejo 3 puntos bajos, 2, 3. Y tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos de los 3 puntos bajos que había tejido anteriormente sobre las cadenas. Y luego 5 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4, 5. Y cierro con un punto deslizado. Si se fijaron, rellené las 2 piernitas. En la vuelta 21 y 22 subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 21 y 22. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso y cambiamos a color carne, porfa. 2, 3, 4 y color carne. Ay, no, y una disminución, perdónenme, que estaba pensando en el color. Ok, entonces lo tejo y cambiamos a color carne cuando termine. Ok, en la vuelta 24 y 25 voy a tejer. Bueno, más bien, de la 24 a la 27 voy a tejer punto por punto. Ok, son 30 puntos bajos, lo tejo y regreso. Ok, de la 24 a la 27. Ok, en la vuelta 28 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. De la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 32 vamos a unir los brazos. ¿Ok? Entonces, subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos. Tomo el brazo y lo parto a la mitad. Lo atravesamos y lo vamos a unir por 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3 y 4. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos el otro brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso.
Lo 1 con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 34 vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, una disminución, otra disminución, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 35 voy a hacer, en la anterior me dieron 13 puntos bajos. En esta voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos. Y en total me van a dar 12 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución. Y luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y son los 12 puntos bajos. En la vuelta 36 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos y es el cuello. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. En la vuelta 37 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Lo tejo y me va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un aumento en cada punto. En la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 40, ay, es que me salió sangre. Vamos a tejer 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 voy a tejer punto por punto. Ok, dejen marco.
Son 48 puntos bajos en cada vuelta. La cierro con un punto deslizado, subo con una cadena y donde subí la cadena, ahí hago el primer punto de la vuelta. Lo tejo y regreso, ¿ok? Así. Ok, en la vuelta 52 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 voy a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2, 3, 4 y la disminución, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 55 ya rellené más, ya puse el sostén del palito que pongo en el cuello. Si es para un bebé, póngale una barra de ay, perdón, de silicón, ¿ok? O un niño pequeño. Vamos en la vuelta 55. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 56 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Vayan rellenando para que quede durita la cabeza. Entonces, yo voy avanzando, voy rellenando, ¿sí? Entonces, lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. En la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Ay, espérenme. Ay, se atoró. Ahí está. Lo tejo y regreso, ¿ok? Un punto bajo, una disminución, 6 veces. Ok, en la última vuelta vamos a hacer, en la vuelta 58, una cadena y hago 6 disminuciones, ¿ok? Lo tejo, dejo estambre para rematar, o sea, remato, dejo estambre para cerrar el círculo, ¿ok? Entonces, lo hago y regreso. Ok, voy a ir hilvanando así, 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 así. Jalo y remato. Clavo y lo mando por otra parte. Y vean cómo queda. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la muñequita. Entonces, voy a hacer la ropita. Voy a comenzar con el vestido. Ok. Vamos a empezar a tejer el vestido. Y ese vamos a empezar con 24 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Ok. Luego en la segunda cadena voy a tejer 24 puntos bajos. A partir de la segunda cadena, perdónenme. A partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Ok, son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Estoy tejiendo con el color morado, Ok, en la vuelta 2 giro el tejido, subo con una cadena y voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y tejo 5 cadenas. 3, 4, 5. Y hago 1, 2, 3, 4 y en la quinta hago un punto bajo. Y tejo 8 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hago 5 cadenas. 3, 4, 5 y cuento. 1, 2, 3, 4. Y en la quinta clavo y tejo 4 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 2, 3 y 4. Ahí, así. Giro el tejido, subo con una cadena y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y hago 5 cadenas. 5 cadenas. No, perdónenme. 5 puntos bajos en las 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y hago 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tejo 5 puntos bajos en las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, ahora tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Giro el tejido, subo con una cadena y en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No cuenten así hasta donde lleguen. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Giro el tejido en la vuelta 5 y de las 5 a la 8 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso para ver si ya llegamos a la cintura. ¿Ok? Entonces, vamos a tejer de la vuelta 5 a la 8, punto por punto y regresamos. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 8, pero creo que le faltan 2 más. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer 2 vueltas más. Entonces, hago la 9 y la 10, punto por punto. Y volvemos a medir. Ok, pero yo creo que ya con las 2 vueltas y vamos a comenzar la falda. Es que voy a hacer el vestido completo. Entonces, más bien voy a comenzar la parte de la falda. Pero ahorita hago la vuelta 9 y 10, punto por punto otra vez y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 11 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Ay, perdónenme. Por toda la vuelta. No cuenten, no se preocupen. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 12 a la 18 voy a tejer punto por punto. Déjenme, bueno, vamos de la vuelta 12 a la 15 y vamos viendo cómo va agarrando el vestido. Ok, si no, pues
No, hasta la 18. Ya si, si no me salió, ya lo corrijo yo, pero si dejo el video así es porque sí salió de la vuelta 12 a la 18, punto por punto, ¿ok? Ok, miren, llevo la vuelta 15. Yo creo que sí le voy a seguir a la 18, no. Yo creo que vamos a necesitar llegar a la vuelta 20. Hasta la vuelta 20. ¿Por qué no? A la 18 no. No llega. Entonces, sigo tejiendo de la 16 a la 20. Punto por punto. ¿Ok? Porque no. No. Se los voy a poner en el video. Pero, sí, porque no va a llegar. Entonces, necesito llegar a la 20. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok. Miren. Tuve que agregar hasta la vuelta 25. Porque en la 20 quedaba muy corto. Quedaba hasta como por aquí. Entonces tuve que agregar más. Pero no se preocupen, lo pongo en el video. Y ahora voy a hacer las mangas. Primero voy a hacer una y ya después les enseño cómo hacerla. Porque la manga va a ir muy larga. ¿Ok? Y tengo máximo 10 vueltas para tejerla. Entonces, vamos a tejerla con... bueno, voy a rematar, pero voy a dejar estambre para coser el vestido. ¿Ok? Entonces, voy a... Ahí está. Voy a tejer la manga y regreso. Ok, miren, anoche hice la manguita. Más o menos. Porque no me salía y no me salía. Y ya era muy noche y ya no me gustó cómo sale el video con esa luz. Entonces, vamos a comenzar la manguita del otro lado. Para enseñarles cómo quedó. Ahí está. Entonces, la voy a hacer en tono lila. Bueno, morado claro. Y voy a hacer una cadena y jalo sin soltar las dos puntas. ¿Ok? Y me sale la orejita. Y voy a hacer esto. Déjenme, veo mis apuntes porque si no... Ok. Voy a tejer de este lado. ¿Por qué es importante? Aquí, en este lado, tienen que empezar aquí. Y de este lado, tienen que empezar... Las dos empiezan del mismo lado, miren. De este lado del hoyito. ¿Ok? Eso es importante porque si no, no les va a salir lo que voy a hacer a continuación. Entonces, voy a montar 14 puntos bajos. Hago una cadenita y ahí mismo hago el primer punto. Ahí. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ok?
y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este lo voy a cortar, el excedente. Ok. Después voy a tejer 7 aumentos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumentos. Y nos da un total de 21 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hago un punto, un aumento 7 veces. Ay, es que se activó mi iPad y sonó. Ok, entonces un punto son 7 puntos bajos, un punto, un aumento 7 veces. Espérenme que ya me perdí. 2, 4, 4, 6, 7, 1 y un aumento. 7 veces y me da un total de 28 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer punto por punto. Son 28 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento 7 veces y nos va a dar un total de 35 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 8 voy a tejer punto por punto. Son 35 puntos bajos, lo tejo, no, y es de la 6 a la 9, ¿ok? Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 estamos así, ¿no? Y en la vuelta 10 vamos a girar el tejido. Voy a subir con una cadena y tejo 6 puntos bajos. A ver. Ahí mismo es 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, un punto, un aumento 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Giro el tejido y en la vuelta 11 hago punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 voy a girar el tejido otra vez. Ay, me enredé. Subo con una cadena y voy a empezar. Hago una disminución, pero así. Jalo, jalo y luego vuelvo a jalar. Y hago 6 puntos bajos. 2, 3,
4, 5, 6 y luego hago 2 puntos bajos, un aumento. Va 1, 5 veces. 2, 3, 4. No, y son 4 veces. Luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Entonces, quedamos que en la vuelta 2 es, espérame, dejo y anoto, es una disminución, 6 puntos bajos, 2 puntos bajos, un aumento 4 veces y luego 5 puntos bajos, una disminución. Y en la vuelta 13 voy a tejer punto por punto. Y ahí rematamos, ¿ok? O bueno, no rematen, no rematen. Miren, lo tejo y vamos a cambiar a color blanco. Ok, bien, ya cambié a color blanco y hago una cadena y voy a rodear toda la manga. Así. ¿Ok? La rodeo porque es el adornito blanco que lleva la manga. Así. Toda la orilla. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Le van dando la forma. No importa, miren cómo se ve. Y entonces, esto le va a ayudar a que agarre forma la manga. Y vean. Aquí, en esta parte, aquí meto el punto y aquí jalo. Ok. Aquí en estas esquinitas puedo meter un aumento, pero nada más es ahí. En esta parte donde empecé, lleva un aumento. Pero en este caso, en donde yo termine, ya nada más clavo el otro punto aquí. Pero si quieren, si no, no hay problema. Pueden hacerlo punto por punto. El mismo tejido las va a ir guiando. ¿Ok? Entonces, lo tejo y tejo la otra manga en color blanco y regreso. ¿Ok? Para ya unir el vestido a la muñequita. Ok, miren, ya quedó. Ok, vean, así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cerrar el vestido de la parte de atrás. Y ahora sí, vamos punto por punto, uniendo. ¿Ok? Así. Así. Lo uno y regreso. Si quieren que se quite y se ponga, nada más pongan botoncitos y ya. Pero yo lo voy a dejar ya unido, ¿ok? Ok. Ahora, ya que quedó, voy a hacer lo de la cabeza. Va a ser en color negro y vamos a hacer esto. 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3,
4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos. Ahí está. Lo tejo y me dan 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 3, 4 y el aumento. Lo tejo, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 3, 4, 5 y el aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 voy a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 54 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 16 voy a tejer punto por punto. Dejen marco. Así. ¿Ok? Tentativamente es hasta la 16. Lo tejo y medimos. ¿Ok? No vayan a rematar, por favor, ni nada. Porque todavía no terminamos. Aunque esté el tamaño justo, nos falta el piquito. ¿Ok? Entonces, tejo de la 10 a la 16, punto por punto. Ok. Ya terminamos y sí quedó la medida. Entonces, vamos a hacer esto. Dejen, quito esto. Ok. En la vuelta 17 voy a tejer una cadena y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Giro el tejido, subo con una cadena y hago una disminución, pero clavo, saco, saco y jalo los 3 puntos. Y tejo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y otra vez. Saco, saco y jalo los 3. Y hago esa disminución. En la vuelta 18 hago una cadena y hago una disminución. 4 puntos bajos, 1,
2, 3, 4 y otra disminución. Otra vez giro el tejido y en la vuelta 19 hago una disminución, 2 puntos bajos y otra disminución. Giro, voy 17, 18, 19 y en la 20 hago 2 disminuciones. ¿Ok? Así. Y ya quedó. Voy a rematar. Y vean. Así. ¿Ya vieron? Entonces vamos a pegarla con silicón líquido. Así. Dejen baja. Y me voy por la orilla. Así. Ay, perdónenme. Ay, las moví. Así. Y traten de que el pico esté centrado en el cuerpo. ¿Ok? Entonces ya quedó. Se ve bonita. Y entonces, ahora vamos a hacer la capa. Ok, para la capa vamos a tejer en color negro. Y vamos a comenzar con la parte de la capa y luego ya hago el cuello de la capa. Vamos a empezar con 25 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 25 cadenas más una. Ok, en la segunda, a partir de la segunda cadena, voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 25 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 2 voy a girar el tejido, subo con una cadena y voy a tejer un punto bajo, un aumento. Hasta donde lleguen, no se preocupen. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. En la vuelta 3 vamos a girar el tejido otra vez y hago una cadena y empiezo. 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces, no es cierto, por toda la vuelta. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta hasta donde lleguen. Y va a sobrar un punto bajo, según yo. Pero no se preocupen. Entonces, lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento. Ok. Después de tanta... Ay, lo desbaraté. Bueno, de la vuelta 4 a la 25, más o menos, de la vuelta 25, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? No hay pierde. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Yo voy a marcar porque me pierdo. Pero espero que esta vez ya me salga. Ok, entonces de la vuelta 4 a la 25 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Ok, miren, llegué a la vuelta 25, pero todavía como que siento que le falta. Entonces estoy viendo
hasta dónde dejar la capa, porque arrastra un poquito. Yo creo que le voy a hacer hasta la vuelta 30 para que aunque no arrastre, pero se va a ver bonita. ¿Ok? Entonces, lo tejo hasta la vuelta 30 y regresamos. Ok, llegué a la vuelta 30. Yo rematé y ¿saben por qué? Es que necesito empezar lo blanco desde la orilla. Y entonces, queda así. Vean. Y entonces, vamos a hacer el cuello. Para el cuello voy a hacer una cadena y jalo sin soltar las puntas. Y me da la orejita. Y voy a comenzar desde aquí. Y clavo. Jalo la cadena y tejo una cadena. Tejo una cadena y ahí mismo un punto bajo. Y hago punto por punto. Son como 24, no, 25 puntos bajos en la primera vuelta. ¿Ok? Ay, es que no veo. La verdad no veo. Como es negro, me cuesta mucho trabajo. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Así, punto por punto. Ok, en la vuelta 2 voy a hacer esto. Voy a girar el tejido, subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuenten, ¿ok? 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. Giro, subo con una cadena y tejo punto por punto. ¿Ok? De la 3 a la 6 lo hago y regreso. ¿Sale? Así. Ok, miren, ya terminé la vuelta 6 y rematé. Entonces, ay, espérenme que se me cae la libreta. Y entonces voy a esconder este hilo. Así. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo se ve. Ay, quedó muy bien. Entonces ahora voy. Ay, Dios. No lo quise hacer tan largo porque siento como que no, pero vean. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer otra vez la orejita. Vamos a tejer una cadena y jalo. Y voy a comenzar aquí. Jalo la cadenita, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y rodeo toda la capa con puro punto bajo. ¿Ok? En las esquinas vamos a hacer un aumento. Ay, aquí me brinqué. Aquí. ¿Ok? Entonces, lo tejo, ya saben, en las esquinas un aumento y en lo demás puro punto por punto. ¿Ok? Vean, así.
lo tejo y regreso. Si no, ahorita en la esquina, a ver si... Bueno, sirve que platicamos un ratito. Espero que les esté gustando el video. Es de mucha ayuda que ustedes vean mis videos, aunque sea 10 minutitos. Es todo lo que les pido, porfa, porque sí, se está poniendo dura la situación. Y sí necesito de su apoyo. Miren, aquí en la esquina voy a hacer uno y ahí mismo hago el otro. Y giro. Y así le voy a hacer. ¿Ok? Giro. Y así. Y entonces hago lo mismo del otro lado y vean, ya quedó. Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé y aquí voy a cerrar con un punto deslizado. ¿Ok? Y rematamos. Y ya quedó. Entonces, voy a esconder esta. Así. Así. Y entonces ya quedó la capa. ¿Ok? Vean. Así. Va con un botón amarillo en medio. Lo que estoy pensando es si coserlo y que sirva como que atora. Pero no sé. Creo que no. Entonces, vamos a hacer esto. Con una aguja de las normales. No, creo que sí pasa la de Caneva. No, no pasa. Entonces, ok. Voy a agarrar hilo negro del de costura y una aguja normal. Y voy a coser la capa. Así. Si ustedes la quieren suelta, nada más peguen de un lado el botón y del otro lado no. Que el mismo tejido sea el ojal, ¿ok? Ahí está. Y entonces vamos a hacer esto. Clavo de aquí abajo, así. Paso por el botón y paso por la otra esquina. Y otra vez paso por abajo. Así. Paso por el botón. Y hago esto. Ay, espérenme. Lo paso por abajo y lo atravieso sin tocar el vestido. ¿Ok? Y entonces remato. Así. Y vamos a cortar. Paso por el estambre y voy a cortar. Con mucho cuidado de no cortar el estambre. Y entonces ya quedó la capa. ¿Ok? Ahora, nos falta la corona, según yo. Ya nada más faltaría la corona. Pero estoy pensando que la voy a hacer
Ah, me falta el cordoncito rojo. Miren, yo tengo retacitos de estambre. Vean, no. A ver si puedo. Ah, no, tengo un cordón que les dije que tenía un cordón. Entonces, dejen, busco el cordón y voy a tejer con estambre cristal la corona. Ok, miren, le puse un corazoncito. Ay, está todavía fresco. En el botón, porque es como una joya. Y vean, sí encontré el cordoncito. A ver. Va un poquito más abajo. Y le hago un doble nudo. Voy a hacerle un nudito aquí abajo. Es que me pasé de largo. A ver. Aquí. Y aquí el otro. Y hago esto. ¿Ok? Ya quedó. Entonces, voy a pegar de una vez los ojos. Por lo regular siempre los pego entre la línea 46 y 47. En la vuelta, perdónenme. En la vuelta 46 y 47. ¿Ok? Entonces, voy a ver si quedan. Espérenme. Y entonces, aquí. Ay, están chuecos. Ahí está. Entonces, a ver, es la vuelta 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 47. Es que les digo que no sé por qué, pero siempre los pego en el mismo lugar. Yo creo que ya es inercia. Espérenme. A ver. Ahí está. Ok. Ay, nos falta la nariz. Ahorita hacemos la nariz. Ok, dejo que se seque tantito y regreso. Ok, mientras se seca, voy a hacer la nariz. Y la nariz es muy sencilla. Vamos a tejerla con 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Remato. Jalo el de acá abajo. Y voy a hacer un amarre. ¿Ok? Ahí está. Voy a cortar el excedente. Y hago esto. Todo lo echo para abajo. Ahí está. Así. Y voy a clavar. No, voy a pegar. Espérenme. Ahí está. Voy a poner el silicón líquido en la orilla de la nariz. De abajo. Vean. Así.
y la voy a alinear aquí, en la orilla de los ojos. ¿Ok? Vean, ya quedó. Entonces, ya casi está, ya casi. Entonces, vamos a hacerle sus cejitas. Pero acuérdense que las cejas las tiene así como muy arqueadas. Entonces, las voy a hacer así. Así. Clavo y en la parte de en medio, así. Ok. Y voy a tratar de irme al otro lado. Así. Y hago lo mismo del otro lado. Pero espérenme, creo que me faltó un punto. Y hago lo mismo. Así. Clavo y voy a rematar. Y lo llevo a otro lado. Y vean. Vamos a ponerle chapitas. Aunque veo que con el sol se les borran. Es que la verdad el sol sí ha estado muy fuerte en mi habitación. Y entonces, dejen lleno. Ay, espero que les esté gustando. La verdad me costó mucho trabajo. Las mangas, o sea, las mangas estuvieron muy difíciles de sacar. Entonces sí me costó. Pero vean, me está gustando muchísimo. Ya si ustedes quieren ponerles boca, no hay problema. Ustedes le pueden poner una boca. Yo no le pongo bocas. Entonces, ya quedó. El cuello va parado. Y vamos a hacer la corona. ¿Ok? Vean. Entonces, hacemos la corona. Pero la voy a hacer con un gancho del 2.5. Ok. Miren, como está muy delgadito mi estambre cristal, voy a hacerlo doble. ¿Ok? Entonces, voy a tejer 2, 3, 4, 5, 20 cadenas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y voy a cerrar así. ¿Vieron? Con un punto deslizado. Entonces, subo con una cadena y voy a tejer punto por punto. 20 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Es que estoy escondiendo esta tirita. Y entonces, lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 2 a la 4 voy a tejer punto por punto.
subo con una cadena y vean, hago punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, ya terminé la vuelta 4. Vean cómo queda. Entonces, vamos a tejer en la vuelta 5 una cadena, un punto bajo, un punto doble bajo, 2 puntos altos, un punto doble bajo y un punto bajo. Otra vez hago un punto doble bajo, 2 puntos altos, un punto bajo doble, un punto bajo y otra vez. ¿Ok? Hacemos un punto doble bajo, 2 puntos altos, un punto doble bajo y un punto bajo. Y otra vez, un punto doble bajo, 2 puntos altos. Ajá. Un punto bajo doble y un punto bajo. Y cierro la vuelta y ya quedó. ¿Ok? Remato. Así. Abro así tantito. Y entonces voy a esconder las tiras que quedaron. Yo en mi caso voy a poner otra vez corazoncitos en la corona para adornarla en cada subidita. ¿A qué me refiero? Donde hay puntos altos, vean, ahorita lo hago de una vez. Ok, con silicón voy a hacer esto. Yo tengo corazoncitos rojos, vean. Estas aplicaciones las venden ahí en Fantasías Miguel. Si eres de México, ya sabes dónde te digo. Si no eres de México, las puedes conseguir en cualquier tienda donde vendan cosas de costura y cosas así. Entonces, en cada subidita voy a poner un corazón. Ay. Ahí está. Es que si no, me va a hacer un manchadero. Ay, perdonen que use muchas frases de México. Es que yo soy muy coloquial. Utilizo frases mucho de aquí de México. Entonces, perdonen para las que son de otros países, que luego no me entienden qué es lo que quiero decir. Ay, espérenme. Ay, tengo pincitas, pero ¿saben qué? No me creerán que no las puedo agarrar. O sea, no, siempre se me resbalan, me brincan. No, es un desastre. Por eso no las uso. Ahí está. Ahí. Y aquí la última. Y voy a pegar la corona. La pueden coser, pero realmente yo prefiero pegarla porque como es amarillo,
al unirla con el negro se va a ver mal. Se va a ver como que resalta la unión de la corona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ponerle silicón líquido en la orilla. Así. Ahí está. Y con mucha precaución la voy a pegar aquí arribita. Y la dejo secar. Ok, miren, ya quedó. Espero que les haya gustado mi tutorial, que compartan, se suscriban y me regalen un lindo comentario y una manita arriba, que eso ayuda mucho a mi canal. Miren, me encantó. La muñequita mide 25 centímetros, como lo dije al principio. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente tutorial. A ver si hago la otra villana, que es la de Alicia en el País de las Maravillas. Pero a ver cómo me sale. ¿Sale?